Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es El enemigo acecha la obra de Dios. El enemigo acecha la obra de Dios. Y vamos a leer Nehemías capítulo 4, verso 1 hasta el verso 23. Nehemías capítulo 4, verso 1 hasta el verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y notarán que la verdad no es mucho. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que se edificaban. Contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, que decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y sus lanzas, y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían las lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno del otro. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día de obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, aquí ya vimos que había adversidad. Pero ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pongan atención. Veremos cómo resistir al enemigo cuando se trabaja en la obra de Dios.
veremos cómo resistir al enemigo cuando se trabaja en la obra de Dios. Y aquí tengo 5 puntos en el bosquejo. Los voy a repetir nada más 2 veces para que puedan anotarlos. Punto número 1 del bosquejo. La burla y el menosprecio. 2 armas que usan los enemigos de Dios. Punto número 1 del bosquejo. La burla y el menosprecio. 2 armas que usan los enemigos de Dios. Verso 1 al verso 3. Verso 1 al verso 3. Punto número 2 del bosquejo. Buscar la intervención divina, un arma de los hijos de Dios. Verso 4 al verso 5. Punto número 2. Buscar la intervención divina, un arma de los hijos de Dios. Del verso 4 al verso 5. Punto número 3 del bosquejo. La intimidación, un arma usada por los enemigos de Dios. Del verso 6 al verso 12. La intimidación, punto 3. La intimidación, un arma usada por los enemigos de Dios. Verso 6 al verso 12. Punto 4. La fe aplicada, un arma de los hijos de Dios. Verso 13 al 23. Punto 4. La fe aplicada, un arma de los hijos de Dios. Verso 13 al verso 23. Y por último, punto 5. La oración de juicio. Y así es, ese lo vamos a dejar sin verso. La oración de juicio. Sería el punto 5. Y ustedes dirán, bueno, Sergio, ¿por qué siempre en las prédicas nos dices el propósito, lo que vamos a ver y el bosquejo? Bueno, esta se la voy a copiar a Luis Contreras. Por si ustedes gustan echarse un coyotito santo por el calor, cuando se despierten digan, por lo menos, sí es cierto, estamos hablando de esto, y se ubiquen rápidamente en la predicación. Por eso es que yo también sigo ese ejemplo. Pues ustedes se cabecean por el calor de ahorita, digan, estamos hablando de esto, y llegan el texto y sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, punto número 1 del bosquejo, y es lo que vamos a estar viendo. La burla y el menosprecio, 2 armas que usan los enemigos de Dios. La burla y el menosprecio, 2 armas que usan los enemigos de Dios. Del verso 1 al verso 3. Pero antes de ir al verso 1 y hacer lo que hacemos por costumbre, pues predicar la palabra de Dios verso por verso, tenemos que decir que en el verso 3 lo que encontramos, en el capítulo 3 lo que encontramos y lo que vimos la semana pasada fue cómo Nehemías hizo una lista de las personas que trabajaron en el muro. Y de acuerdo con el verso 32, Nehemías dice que el muro fue terminado en su totalidad. Entonces, lo que vamos a encontrar en el capítulo 4 ocurrió en el tiempo en el cual estaban edificando el muro. O sea, lo que ocurrió en el capítulo 3 son las personas involucradas, cómo se iba construyendo el muro y cómo lo terminaron. Y el capítulo 4 va aquí en medio en el capítulo 3, cronológicamente hablando. Cronológicamente hablando, el capítulo 4 está en medio del capítulo 3. Ahí se encuentra el capítulo 4. Y las buenas noticias es que en el capítulo 3 se nos dice que el muro fue terminado. Esas son las buenas noticias. Pero el capítulo 4 nos habla que no solamente fue miel sobre hojuelas, sino que realmente Nehemías y todos los judíos experimentaron adversidades, las cuales tenían que oponerse a la obra de Dios, y ellos simplemente empezaron a pelear y a ver cómo lo mucho que les costaba hacer la voluntad de su Señor, trabajar en su obra. Siempre va a costar trabajo trabajar la obra de Dios. Y bueno, si cuesta trabajo a algunos hermanos levantarse y llegar temprano a la iglesia, cuanto más trabajo no les va a costar a todos los cristianos que están en la obra del Señor. En la mañana de los domingos te peleas contra tus sábanas. Cuando tú decides trabajar contra el Señor, peleas contra Satanás. Peleas contra Satanás. Vean el verso 1. Nehemías, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Vean la primera parte. Cuando oyó Sanbalat. Una vez más se nos vuelve a presentar al gobernador de Samaria. Ya se nos había presentado en el capítulo 2. Este es un oponente de los hijos de Dios, es un enemigo de Dios. Y una vez más dice el texto, cuando oyó Sanbalat, ¿qué fue lo que oyó Sanbalat? Sanbalat oyó que los judíos estaban edificando el muro. Esto fue lo que oyó. Oyó que los judíos estaban edificando el muro.
Y esto provocó algo en Sanbalat, en el enemigo de Dios. Provocó lo siguiente. Al verlos, al escuchar que estaban trabajando, provocó lo siguiente en su corazón. Enojo, dice la palabra. Se enojó. Pero vean que esta palabra se enojó no es un enojo normal. Si vamos al texto original, esta palabra se enojó quiere decir se encendió en ira. Se encendió en ira. De hecho, cuando encontramos la misma palabra que muchos escritores del Antiguo Testamento ocupan cuando Dios se enoja contra el pecado, Dios se enciende en ira contra el pecador. Con esa intensidad, Sanbalat se enojó, se encendió en ira. ¿Cómo que están construyendo los muros? Y dice, y se enfureció. Esta palabra es simplemente para hacer énfasis a esta ira. O sea, tuvo un desagrado, pero mayúsculo, grande, fuerte. Y de hecho el texto dice, y se enfureció en gran manera. O sea, tuvo un desagrado tan fuerte, una ira tan fuerte, que no podía contenerla en su corazón. ¿E hizo qué? Escarnio, que en traducción es, lo ridiculizó, les hizo burla. Entonces, cuando Sanbalat oyó que los israelitas estaban reconstruyendo el muro, se encendió en ira, esta es la palabra correcta, tuvo un desagrado fuerte y no pudo más que burlarse y ridiculizar a los judíos y su obra. Esto es lo que estaba haciendo Sanbalat. Sanbalat es un ejemplo perfecto del ánimo de las personas que no aman a Dios en su corazón y ven que otras personas sí están trabajando para el Dios Todopoderoso. Se enojan y posteriormente prosiguen a burlarse de estas personas. Pero vamos a seguir viendo los otros dos versículos que siguen hablando de Sanbalat y de su actitud. Vean lo que dice el verso 2, Nehemías capítulo 4, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 4, verso 2. Y habló delante de sus hermanos. Recuerden, tenemos a un Sanbalat enojado, ¿no? Lleno en ira y burlón. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Vamos a quedarnos en la primera parte. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Bueno, era tanto el enojo de Sanbalat que noten que no se lo pudo contener en su corazón. Lo tenía que sacar, lo tenía que compartir, lo tenía que sacar de su ronco pecho. ¿Pero a quién se lo compartió? Delante de sus hermanos, a gente igual con él. Se fue a quejar, fue a hablar mal de los judíos, de los trabajadores de Dios, del pueblo escogido de Dios, fue a hablar mal de ellos con otras personas que abominaban al pueblo escogido de Dios y al ejército de su pueblo, porque recuerden que Sanbalat era gobernador, y fue a hablar mal con ellos. En lugar de ir con los judíos a hablar enfrente, primero fue con sus hermanos a hablar mal. Eso hacen muchas personas que odian a Cristo. ¿Verdad que Dios no existe? Y en lugar de que vayan con un verdadero hijo de Dios y que les dé argumentos, con lo cual es mostrar que la palabra es fiel y que da suficientes argumentos, testimonios de que Cristo es rey, van con gente igual que ellas. Ateos, según, gente que odian a Dios. ¿Verdad que Dios no existe? Sí. ¿Verdad que esos cristianos están mal? Claro. Buscan esa aprobación entre sus iguales. ¿Y qué fue lo que dijo Sanbalat? En tono de burla y también de enojo. Primer pregunta que hace. Bueno, que obviamente es para ridiculizar. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Quizás Sanbalat estaba esperando que judíos entre el pueblo de Samaria. Bueno, era difícil, pero que estas palabras llegaran a los oídos de los judíos, pues quizás se lo dijo enfrente de todos, del ejército, de sus amistades, de sus hermanos, para que cuando los judíos escucharan estas preguntas, su ánimo cayera abajo. Porque vean el sentido de estas preguntas. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Bueno, la respuesta a esta pregunta sería muy fácil, pues se encuentran trabajando en la reconstrucción de los muros. Es fácil, Sanbalat, ¿por qué lo preguntas? Pero bueno, es que su objetivo de Sanbalat no era simplemente tener esta respuesta,
Él tenía la intención de recordarle a los judíos que antes eran fuertes, en tiempos de David, en tiempos de Salomón, pero que ahora eran débiles, porque aún servían al imperio de Persia. Eran recordar su pasado y que ellos se sintieran mal. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Que apenas si les permitieron volver para reconstruir los muros, y apenas hace unos años les permitieron volver, después de 70 años de exilio, reconstruir el templo. A lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? O sea, si a duras penas pudieron construir su templo, ¿ahora quieren construir los muros? ¿Estos débiles judíos? ¿Acaso quieren el paquete completo? Siguiente pregunta. ¿Acabarán en un día? Quizás esta burla fue porque, como los judíos estaban trabaje y trabaje sin cesar en la obra de Dios, en los muros, pues los samaritanos, Sanbalat especialmente, volteó a verlos y dicen, véanlos, su murito, ahorita lo vamos a ver, su muro, piensan que por más que le echen ganas van a terminarlo, ja, 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 ja. Y la otra pregunta es, ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Esta pregunta puede tener dos intenciones. Si la llega a escuchar un judío, claro está, de aquella época. Recuerden que cuando los judíos fueron invadidos por los babilónicos, por los babilonios fueron quienes derrumbaron los muros y los quemaron. Pero si leemos Esdras, recordaremos en el capítulo 4 que los judíos en tiempo de Esdras intentaron volver a levantar los muros. Pero quizás Sanbalat y el resto de las personas intervinieron para que estos muros fuera parada la obra, y además los enemigos de Dios que hicieron, derribaron los muros. Entonces esta pregunta quizás fue para decir, ¿de la invasión babilónica, de la ceniza de esos muros, van a levantar algo? O, acuérdense judíos, que hace apenas un tiempo, nosotros les derribamos los muros y se los quemamos. ¿Van a recoger algo de eso que nosotros hicimos en contra de ustedes? Entonces estaban trayendo una gran presión en contra de los judíos que llegaban a escuchar esto. ¿Y qué creen? Los judíos sí lo escucharon. ¿Por qué? Porque Nehemías lo está escribiendo. Entonces los judíos escucharon estas palabras. Quizás, lo vamos a ver, pues llegó a haber desánimo en sus corazones. Pero no solamente la burla se quedó en Sanbalat. Hubo otro hombre que también se burló del pueblo de Dios. Vean el verso 3. Nehemías capítulo 4, verso 3, vean. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Otra burla más. Tobías no se pudo aguantar las ganas de también burlarse del pueblo de Dios. Pero déjenme decirles una cosa. Hay algo muy importante con esta burla. Según los arqueólogos y los expertos de la palabra de Dios, este muro tenía una longitud de alrededor, un ancho de 2,5 metros. No era un muro pequeño, eran 2,5 metros. Pero ¿qué creen? Para los estándares de la época era pequeño. ¿Por qué? Porque un muro que protegía una ciudad tenía que tener entre 5 a 6 metros de ancho. Pero no era un muro insignificante como para que una zorra se subiera y lo derrumbara. Simplemente lo que quería hacer Tobías junto con Sanbalat era hacer menos al pueblo de Dios y su esfuerzo. Les estaba costando trabajo al pueblo de Dios edificar sus muros. Esos 2,5 metros que ellos habían edificado eran muchísimo para ellos. Pero los hijos del diablo siempre menosprecian la obra de Dios. Siempre menosprecian la obra de Dios. ¿Y cómo comienzan? Así, hablando mal del pueblo del Señor. Quiero que noten algo, hermanos, y lo dije desde el principio y este es el momento de volverlo a recordar. Hermanos, cuando un hijo de Dios se involucra en la obra de Dios, en el trabajo de su Padre, es inevitable, 1, que Satanás se levante, y 2,
que los hijos del diablo, los hijos de Satanás, también se levanten para tratar de destruir esta obra que el Hijo de Dios o los hijos de Dios están tratando de edificar. Nadie dijo, hermanos, que el caminar de cristiano iba a ser fácil. Nadie dijo, y mucho menos si trabajamos para el Señor, comprometidos en el avance de su reino. Tan solamente vean las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo esto. Juan 15, verso 18 al 20. Juan 15, verso 18 al 20. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios, Juan 15, 18 al 20, dice así. Escuchen, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y vean lo que dice un capítulo después, Juan, capítulo 16, verso 33. Nada más así para que se queden. Jesús dijo a sus discípulos, ¿y qué creen? Ustedes son sus discípulos también. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Solamente por haber creído en mí, dice el Señor, Satanás va a ir a ti, te va a poner en tu espalda y va a poner un letrero que dice, ataquen aquí. Solamente por ser cristiano. Satanás ya te puso el letrero a ti, cristiano, de ataquen aquí. Aquí atínenle. Y dice el Señor, tendréis aflicción. Solamente por ser cristiano. Ahora imagínense que eso se multiplique cuando trabajas en la obra del Señor. Así ocurre, así le estaba ocurriendo a Nehemías y a los judíos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, mientras trabajamos en la obra del Señor y en nuestro caminar cristiano, tenemos que esperar y hacernos a la idea que los ataques del enemigo van a venir sí o sí. Van a venir sí o sí. Bueno, quizás algunas personas digan, si eso es el problema, si de por sí cuando soy cristiano el enemigo me va a atacar, pues simplemente no trabajo en el trabajo del Señor para que a mí no me ataque más Satanás. Esa no es la idea del texto. Esa no es la idea del texto. Lo ideal, hermanos, es entender que vamos a ser atacados, en saber y entender que vamos a ser aún más atacados si trabajamos en su obra, y lo ideal es esto: no dejar de trabajar, no abandonar la fe, sino ir con cuidado, sin ignorancia, siguiendo los planes del Señor. Ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante. No ignorando, dice Pablo, las maquinaciones del diablo, pero seguir trabajando y seguir adelante. Uy, para esto me enrolé en el ejército de Cristo. Sí, de hecho el paquete era completo. Decía, me parece que era Martin Lloyd-Jones, o Leonard Ravenhill, uno de ellos dos decía, solamente Cristo te promete dos cosas: vida eterna y una vida llena de sufrimientos. Y sí, ya lo vimos. Esto es lo que el Señor ofrece en este mundo, claro está. Bueno, una vez dejando en claro que los ataques sean el pan de cada día del cristiano, veamos cómo inicia Satanás los ataques a la obra de Dios. Vean, en el verso 1 al verso 3 del capítulo 4 del libro de Nehemías, por supuesto. Pongan atención, ustedes díganme si estoy en lo correcto o no de acuerdo al texto. No encontramos ningún ataque directo a la obra de Dios. ¿Qué me refiero? Que Satanás o sus hijos hayan atacado materialmente la obra de Dios. No encontramos eso. No encontramos un ataque directo. Pero sí encontramos que Sanbalat y Tobías usan la burla y el menosprecio para tratar de impedir la construcción de los muros. Entonces vemos que en una primera instancia Satanás cómo empieza a atacar, con burlas y con menosprecio.
Y el problema de estos ataques, hermanos, estos ataques psicológicos, verbales, si ustedes quieren, que no son físicos, el problema en estos ataques es de que muchas veces son más eficientes que los ataques directos. ¿Por qué? Porque llegan al corazón y muchas veces minan la mente. Hacen que nuestra alma tambalee en sus decisiones. Y por supuesto que si no estamos bien aferrados a Cristo, provoca dudas en nuestros corazones y nos iniciamos haciendo estas preguntas. Después de escuchar las burlas y los menosprecios, ¿realmente está valiendo la pena lo que estoy haciendo? Empieza estas preguntas. O quizás esta otra. Quizás estoy equivocado porque no veo a nadie trabajando en la obra de Dios. Quizás no estoy haciendo bien. O quizás te digas, si estas preguntas empiezan a minar en tu corazón, yo no veo progreso en la obra. Yo no veo progreso en la obra. Quizás no sea voluntad de Dios que haga esto. Dicen que tener fe en un hombre que murió en la cruz de hace 2000 años es ridículo, es tonto. Pues quizás tengan razón. Quizás tengan razón que sea tonto creer en este hombre que dice que murió y que resucitó y que ahora me promete la vida de Dios. ¿Se dan cuenta cómo van escalando las dudas mientras nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, de nuestro Señor, y le hacemos más caso a las burlas y al menosprecio? A este grado puede llegar la apostasía en nuestro corazón o la duda en nuestro corazón. Hermanos, si nosotros permitimos que las dudas entren a nuestro corazón, repito, por medio del menosprecio y la burla, del trabajo que estamos haciendo para el Señor y de nuestro caminar cristiano, entonces, escuchen, estás a un paso de abandonar la fe de Cristo. A un paso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando los enemigos de Dios nos ataquen con burlas y menosprecios, lo que debemos hacer es recordar que nosotros nos movemos, ¿por qué? Por fe. Y no por lo que nuestros ojos, o en este caso, por lo que nuestros oídos puedan percibir. Vean lo que dice Hebreos 11:1 y 2. Hebreos 11:1 y 2. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, las personas del Antiguo Testamento. Bueno, es cierto que el seguir avanzando en la obra de Dios en fe es un escudo fundamental para el cristiano que trabaja en la obra de Dios, porque entonces así empezaremos a ignorar los ataques del enemigo verbales, porque decimos, no es lo que vea, no es lo que escuche, sino es lo que tú mandas, trabajo y prosigo en la carrera y en tu obra. Es una realidad, este es un gran escudo, pero en el texto de Nehemías, nosotros vamos a encontrar un arma poderosa para contrarrestar estos ataques del enemigo. Y esta arma es la oración. La oración. Y esto nos lleva al punto número 2 del bosquejo. Buscar la intervención divina, porque es un arma de los hijos de Dios. Buscar la intervención divina, un arma de los hijos de Dios, del verso 4 al 5. Vamos a ver rápidamente el verso 4 y 5. Vayan conmigo, Nehemías 4, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que se edifican. Porque se airaron contra los que edificaban. Bueno, por el momento solo vemos la primera parte del verso 4. Solamente vamos a ver la primera parte. Oye, oh Dios nuestro. Quiero que observen aquí la actitud de Nehemías, la actitud santa de Nehemías, cuando escuchó las burlas de Sanballat y Tobías en la obra de Dios. El ahora encargado de la obra no agarró a sus hombres armados. ¿Ustedes se acuerdan? Capítulo 2 de Nehemías. El rey de Persia, ¿qué le dijo? Llévate a algunos hombres contigo para que te cuiden.
Entonces Nehemías tenía un pequeño ejército a su disposición. Cuando oyó las burlas de Sanballat y de Tobías, no agarró a su pequeño ejército y fue y dijo, a ver, ¿qué traes conmigo, Sanballat? ¿Qué traes conmigo, Nehemías? Tengo el ejército de Persia. ¿Quieres pelear? Encontrarás pelea. No hizo eso. O tampoco, se están burlando de nosotros. Simplemente están desobedeciendo al rey de Persia. Le voy a escribir una carta al rey que total, vimos, muy probablemente era su amigo. Pues es mi amigo, le voy a escribir una carta para que los regañe. Nehemías no hizo eso. Quizás, escribió una carta más adelante, porque tenía que escribirle al rey de su progreso y de las oposiciones que encontraba. Pero en este momento no hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Simple. Oye, oh Dios nuestro, clamó a su Dios. Antes de ir a pelear, antes de ir a acusarlos con el rey de Persia, Nehemías, siendo un hombre santo, clamó a su Dios y le dijo, Dios mío, Señor mío, toma cartas en el asunto. Toma cartas en el asunto. Y esta, hermanos, hermanas, tiene que ser la actitud de todo hijo de Dios cuando se encuentra bajo ataque del enemigo. Señor, por favor, toma cartas en el asunto. Porque la obra es tuya, Señor, por lo tanto tú encárgate en la seguridad de tu obra, encárgate de los enemigos de tu obra. Señor, clamo a ti, voy primero contigo. Y así experimentaremos las palabras que dice el salmista en el Salmo 27:14. Salmo 27:14. Dice Salmo 27:14. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Antes de continuar, ¿me escucho? ¿Sí? Bien. Entonces vean, nosotros, igual que Nehemías, tenemos que aguardar a Jehová, esforzarnos y alentarnos en nuestro corazón, pero esperar en Él cuando trabajamos en la obra y nos encontramos bajo ataque. Ahora, el esperar en Jehová, en clamar en Jehová, por supuesto, no es simplemente orar y decir, espero que Dios me haya escuchado. No, ese no es el ejemplo de Nehemías. El ejemplo de Nehemías es orar por la intervención divina y estar conscientes en nuestro corazón que Dios no va a desampararnos a nosotros que somos sus hijos. Y escuchen, ni a la obra que estamos haciendo porque es suya. Yo lo leo esto, 1 Samuel, verso 12-22. 1 Samuel, capítulo 12, verso 22, dice así la palabra de Dios. Dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. ¿Se dan cuenta? Así que no hay razón para cual sentirnos solos. Jehová no desampara a su pueblo. ¿Por qué? Por amor a su propio nombre. Y si la obra es suya en la cual estamos trabajando, pues estamos con toda la protección divina. No hay por qué sentirnos solos, no hay por qué sentirnos preocupados, no hay por qué pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, nuestro clamor. Bueno, aquí nos quedamos en el verso 4 y verso 5. Más adelante los volveremos a tocar, pero por el momento aquí nos vamos a quedar. Así que vamos a pasar al punto 3 de nuestro tema del día de hoy. Punto 3. La intimidación, un arma usada por los enemigos de Dios. La intimidación, un arma usada por los enemigos de Dios. Verso 6 al verso 12. Vamos a leer rápidamente el verso 6. Dice así la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada, escuchen, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y bien, y a pesar de que el trabajo en la muralla era un trabajo pesado, desgastante, pues no había muchos albañiles, vimos que había mujeres pues
hasta eso cooperando económicamente, quizás ayudando con la comida. Había hombres que tenían otra profesión que no era la construcción. Fue un trabajo muy pesado. Nehemías hace una pausa en su escrito y da un pequeño informe. El pequeño informe dice que la muralla, a pesar de las adversidades, fue construida en estos momentos hasta la mitad. Avanzó rápido la obra en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué avanzó rápido la obra? Escuchen, esta es la razón, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué? Porque el pueblo judío entendió lo siguiente. Si la reconstrucción de los muros es un trabajo para Dios, entonces tengo que poner todo de mí para hacerlo eficientemente, lo antes posible, porque ya estamos viendo que vienen ataques del enemigo. Por eso tenemos que construir la muralla rápidamente, porque es para Dios y hay una prisa por los ataques del enemigo. Y esto es parte de la misericordia del Señor, que pone este sentir en sus corazones cuando trabajamos en su obra. Y bueno, este esfuerzo de los judíos provocó la ira de Sanballat, de Tobías y de todos los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque vean en el verso 7 y 8. Nehemías capítulo 4, versos 7 y 8, dice así la palabra de Dios. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adot, que los muros de Jerusalén eran reparados, o sea, verso 6, ya estaban llegando hasta la mitad, eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, o sea, se enojaron en gran manera y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Ya vieron que las burlas ya no funcionaban. Ya vieron que ellos ignoraban sus palabras. Entonces, los enemigos de Dios se juntaron y ¿qué dijeron? Vamos a atacarlos todos juntos. Ahora, ¿quiénes son estos enemigos de Dios que se mencionan en el verso 7 y 8 y los cuales todos juntos querían atacar al pueblo de Dios? Vean, primero mencionan, lo voy a repetir, a Sanballat. Aquí está Jerusalén, ¿no? Aquí está Judá. Sanballat, al norte, era gobernador de Samaria. Entonces, también mencionan aquí en Tobías, que algunos estudiosos dicen que era también gobernador de la parte este del Jordán. O sea, si ustedes ven un mapa, está aquí Jerusalén, a su mano derecha está el este, pasando el Jordán. Entonces tenemos que tanto el norte como el lado este querían atacarlos, ¿no? Aquí. Ahora, se mencionan a los árabes. Ya habíamos visto quiénes eran los árabes, gobernados por Gesem. Esto lo vimos en el capítulo 2. Entonces, este era gobernador del territorio del sur de Jerusalén. Entonces, la parte norte, la parte este y la parte sur ya estaban ya estaban complotando en contra de Jerusalén, que estaba aquí en medio, ¿no? Y se menciona a alguien nuevo, los de Asdod. Bien, pueden decir, bueno, eso se escucha lejos, no es verdad. Estos, los de Asdod, eran habitantes de las ciudades filisteas. ¿Dónde creen que estaban? En el oeste. Entonces, estaba aquí en medio Jerusalén, Judea, tanto del norte, sur, este y oeste. Todos querían atacar al mismo tiempo y aniquilarlos. Ahora sí, los judíos no tenían dónde correr. Los iban a atacar de todas las direcciones. Esto es lo que estaban planeando hacer los enemigos de Dios. Y no era un mal plan, de hecho. Cerrarles los frentes, no dejarlos escapar y matarlos todos mientras estaban en un solo lugar. ¿Dónde? Construyendo los muros. Era un buen plan, no era nada malo. Y Satanás, pues realmente cuando quiere hacerle daños a los hijos de Dios, pues hace planes creativos, se pone creativo realmente. El plan de Satanás ya no era quedarse en palabras, era ya desenfundar la espada y cortar cabezas. Pero hermanos, nosotros en todo momento tenemos que recordar algo y tenemos que tener algo muy presente. Si Satanás ya dejó en contra de nosotros las burlas,
y las palabras, y ya empieza a atacarnos a nosotros de forma directa, no tiene que haber temor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios promete estar con nosotros y defendernos. Vayan a Salmo 27, verso 1 al 3. Y vean de qué tamaño Dios nos protege. Salmo 27, verso 1 al 3. Escuchen las palabras de ese salmista. Salmo 27, verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Escuchen. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Escuchen. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, escuchen, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. ¿En mis fuerzas? No, en la protección del Todopoderoso Jehová. Escuchen, y aún nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente, Mateo 10, 28. Aquí vemos una ordenanza. Mateo 10, 28. Dice así la palabra de Dios. Mateo 10, 28. Escuchen, es una orden. Y no temerás a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Escucha. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo está diciendo, tú no les temas a aquellos enemigos que van a venir por ti, porque ¿qué crees? Si trabajas para mí, vendrán por ti. No les temas a ellos, te ordeno que no les temas, porque ellos solamente pueden destruirte físicamente. Teme a Dios, que es el que puede destruir el alma. Pero viendo la palabra de Dios, Dios es tan bueno que nos dice, pero tranquilo, confía en mí, porque aunque un ejército acampe en contra tuya, yo estaré en tu lado, yo estaré a tu lado, protegiéndote, cuidándote. Y si aún uno de ellos, por disposición mía, te corta la cabeza, no va a aniquilar tu alma. Tú estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Así es la protección de nuestro Dios, física y espiritual. Ahora, nace la pregunta, ¿qué hizo Nehemías al enterarse del ataque que los enemigos querían hacerle? ¿Cuál fue el proceder de Nehemías? Porque seguro Nehemías dijo, la palabra se la lleva el viento, total, ¿no? Pero ya enterarse que los estaban rodeando, seguro Nehemías dijo, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar así. Verso 9, Nehemías 4, verso 9. Escuchen, Nehemías 4, verso 9. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Como dice el texto, oramos, plural. Esto significa que todo el pueblo junto con Nehemías clamaron a Dios y rogaron que lo librara de sus enemigos. Clamamos a Dios, clamamos, oramos a nuestro Señor. Déjenme decirles, Nehemías hizo lo correcto al orar. Ya vimos, o sea, lo que tiene que hacer un cristiano en un principio es orar, claro está. Pero estaba ocurriendo algo en los israelitas, en los judíos, estaba ocurriendo algo. Después de varios días de intenso trabajo, de las burlas que estaban escuchando, y ahora al enterarse que los enemigos los iban a atacar por todos los flancos, realmente esto provocó algo en el corazón de los judíos. Ya empezaba a haber temor en su corazón y un desánimo. ¿Cómo lo sabemos? Verso 10. Vean. Sí oraron, pero sus fuerzas ya le empezaban a fallar. Vean lo que dice verso 10. Y dijo Judá, o sea, todo el pueblo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces los judíos casi unos días que estaban animados
por la obra de Dios, por involucrarse en el trabajo de Dios, ahora ya les está haciendo pesado y están diciendo, no vamos a terminar a tiempo, no vamos a terminar, no podemos seguir avanzando, las fuerzas nos están empezando a faltar para esta tarea. Ya se les estaba haciendo tedioso trabajar para el Señor, por todos los ataques del enemigo. Y una vez más les vuelvo a decir, hermanos, el trabajar para el Señor no es cosa fácil, no es una cosa ligera. Si realmente nosotros buscamos involucrarnos en la obra de nuestro Señor, entonces conscientemente tenemos que esperar que tarde o temprano probablemente nos tendremos fatiga, se nos hará difícil. Pero ¿qué creen? También tenemos que estar conscientes en algo. Tendremos una gran recompensa si nos reponemos a esto. ¿Te hacen falta fuerzas para trabajar en la obra del Señor? Sí, ora. Porque vean lo que dice, yo lo leo Salmo 92:10. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás tus fuerzas como las del búfalo, dice el Señor. Pídeme a mí lo que te haga falta, pero sigue trabajando y sigue trabajando. Estate consciente que probablemente el enemigo te va a atacar y que va a minar tu corazón, pero tú sigue adelante y sigue adelante en mi obra. Porque yo, cuando menos te lo esperes y cuando más lo pidas, te daré fuerzas como las del búfalo para que tú no caigas en la obra que yo te he mandado a hacer. Vamos al verso 11 y 12. Nehemías capítulo 4, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Pues sí, pues eran muchos. Los judíos que probablemente estaban cerca de estos lugares de las fronteras, decían, es que son muchos, se están preparando, no podremos contra ellos, y les estaban diciendo estas malas palabras a sus hermanos, bueno, estas malas noticias. Entonces vemos a los judíos cansados físicamente, pero también con un gran estrés emocional, porque el trabajo era difícil y porque los querían matar. Todo muy mal. Bueno, nace la pregunta, ¿qué hacer cuando estamos en esta incómoda situación? ¿Qué hacer? Pues, uno, orar a Dios, pero algo muy importante, confiar en su soberanía. Recuerda esto, hermano, el diablo no puede tocarte al menos que Dios le permita que te toque. Entonces, sí ora, pero ora y trabaja confiando en su soberanía. Señor, mis enemigos están afuera de mi puerta esperándome, pero confío que tú eres más fuerte que ellos. Oro, ayúdame, pero voy a seguir con lo que tú me has mandado. Sigo adelante. Y hermanos, aquí tengo que decirles una cosa. Es verdad que las armas de la confianza en Dios y la oración son poderosas. Nadie está dudando de eso. Son poderosas. Pero déjenme decirles otra cosa. Estas armas son tan eficientes de acuerdo a cómo las usemos. Su eficiencia solamente puede ser comparada al grado que las usemos. Por eso, si solo nos la pasamos nosotros, escucha, si solo nos las pasamos orando para que Dios nos ayude en nuestras adversidades, escucha, estas armas perderán eficacia. Estas armas perderán eficacia. La oración acompañada de la confianza del Señor siempre debe de acompañarse ¿de qué? De una fe activa. Aquí ya pasamos a la siguiente arma. Punto 4. La fe aplicada. Un arma de los hijos de Dios. Verso 13 al 23. La fe aplicada, un arma de los hijos de Dios. Ya vimos que la oración y la confianza son armas. Bien, pero estas armas tienen que ir acompañadas de una tercera arma. Fe aplicada. Vean lo que dice el verso 13. Nehemías capítulo 4, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
Nehemías no la tenía fácil. Dicen, a ver, todos los judíos estamos aquí en la ciudad, todos los que quisieron trabajar en la obra, nos van a venir a atacar aquí. Entonces, Nehemías tuvo un plan y dijo, le voy a dar armas a cada familia que está en la ciudad. ¿Y qué creen? Que cada familia proteja lo suyo. ¿Por qué? No tenía tiempo para pensar en una idea. Cada familia tiene que proteger lo suyo. Los teólogos dicen que este era un gran incentivo para que pelearan los judíos. ¿Por qué? Porque si le dabas un arma a cada familia, obviamente los líderes de la casa, los varones, iban a decir, bueno, si me toca proteger a mi familia y a mi casa, pues voy a dar lo mejor de mí. Y esto era lo que esperaba Nehemías, que cada uno diera lo mejor de sí para proteger lo suyo propio y a sus seres amados. Entonces, después de que Nehemías oró al Señor, no solamente confió en el poder de su Salvador, que sí confiaba, sino que también tuvo que moverse confiando que mientras Nehemías armaba un plan, la soberanía de Dios le iba a dar la capacidad suficiente para contrarrestar el ataque del enemigo y aún para que el Señor obrara en contra de sus enemigos. Por eso la estrategia fue darle un arma a cada familia. Ahora, con esto quiero decir, hermanos, y quiero que aprendan esto. Una vez más lo repito, ¿la oración es importante? Sí. ¿Siempre tienes que orar? Sí. ¿Tienes que orar en todo momento? Por supuesto. ¿Tienes que orar por todo? Claro. Pero escúchame. De acuerdo a las Escrituras, yo te daré un ejemplo. Hay un momento donde Dios te pide orar y hay un momento donde Dios te dice, levántate, actúa, levántate, actúa. ¿Dónde lo vemos esto? ¿Qué creen? Con Moisés en el Mar Rojo. Contexto. Moisés ya había libertado por la mano de Dios al pueblo de Israel. Ya estaban en el Mar Rojo. El ejército del faraón ya los estaba alcanzando. Y ocurrió algo muy interesante antes de que Moisés abriera el Mar Rojo. Vayan a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, verso 18. Éxodo 14, verso 10 y 18. Y quiero que leamos desde el verso 10 para entrar en contexto y ustedes puedan imaginarse en sus mentes lo que está ocurriendo, para que vean la gravedad del asunto. Éxodo 14, verso 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y voy haciéndolo más rápido para terminar lo antes posible. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Escuchen 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A ver, en el verso 13, en los versos anteriores, los israelitas le estaban reclamando a Moisés que por qué los había sacado. Tenían poca fe, pero Moisés tenía mucha fe. Y dijo, no se preocupen, Dios que es poderoso nos va a salvar y ya nunca van a tener que volverse a preocupar de ver a los egipcios. Confíen en su Dios. Noé tenía fe, creía en su Señor. Verso 14. Vean. Seguimos con esto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bien. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, escuchen, y lo repito. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan
y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Escuchen. Aquí Moisés proclamó confianza en Dios, pero ¿qué fue lo que hizo? Oró. Los egipcios ya los estaban acercando y Moisés, pues muy espiritual, yo imagino que estaba enfrente del Mar Rojo, se postra, Señor, ayúdanos. ¿Y qué es lo que dice Jehová? ¿Por qué clamas a mí? Párate. De hecho, aquí es algo muy interesante, le dice, dice, ocupa tu vara y abre el mar. Cuando conoció a Jehová, Dios le dijo, por esta vara harás prodigios, tú tendrás mi poder. Ya le había dado la orden, tú ocupa mi poder. Pues aquí Moisés como que se paniqueó, no quiso usar el poder, y Dios le dijo, no, ya tenías mi poder, tú úsalo. Ya no te quedes parado. Y no nos parecemos nosotros cuando dice la palabra de Dios que tenemos todas las bendiciones celestiales. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te intimidan? Cuando dice que el Señor está contigo, el Señor dice, párate, ya deja de clamar, ve y actúa. Qué bien que tengamos comunión, pero ve y actúa en mi obra, ve y actúa en mis prodigios. Y él dirá igual que con Faraón, y yo me exaltaré en la obra y en tus enemigos, ¿cómo? Metiendo juicio y defendiéndote a ti. ¿Se dan cuenta? ¿Es bueno orar? Sí. Pero actuar también es igual de bueno. Y Dios nos pide hacer ambas cosas. Actúa mientras oras, ora mientras actúas. Entonces, los pasos a seguir son estos. 1, orar. 2, caminar y trabajar por caminar y trabajar por fe. Y 3, seguir orando para traer a la memoria las grandezas de Dios. Mientras seguimos trabajando. ¿No? Esa es la regla. Esa es la fórmula. Verso 14 y le voy metiendo prisa a todo esto. Vean lo que dice el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, sería Nehemías capítulo 4, verso 14. Regrésense a nuestro texto base. Dice Nehemías capítulo 4, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiero que ustedes noten cómo Nehemías, a pesar de que ya estaba poniendo manos a la obra, ya les estaba dando armas, ya les estaba diciendo a cada uno qué hacer para defenderse, en ningún momento apartó al Señor de su trabajo, sino que dijo lo siguiente a los nobles, a los oficiales y a los del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué dijo? Acordaos del Señor grande y temible. Una vez más, sí, vamos a pelear, probablemente, sí, vamos a tener que agarrar las armas, pero ¿qué creen? El Señor va a actuar, aún por medio de nosotros, o con un milagro, no sé, pero tenemos que seguir adelante. La primera palabra que dice Nehemías es acordaos. Les está diciendo al pueblo de Israel, traigan a la mente lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, por lo que Dios ha hecho por su pueblo. Tú cuando te encuentras bajo el ataque de un enemigo tienes que hacer exactamente lo mismo. Tú tienes que acordarte lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, cómo Dios te ha libertado, pero sobre todo, tienes que acordarte lo que Dios ha hecho en la palabra de Dios. Tienes que recordar Escritura en esos momentos cruciales. Cómo Dios es poderoso, cómo Dios es grande, cómo Dios es eterno, cómo Dios es magnífico y cómo Dios se glorifica al derribar a sus enemigos. Pero nace la pregunta, ¿cómo te podrás acordar de algo que no sabes? Pues para eso necesitas estudiar la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios para cuando los enemigos te ataquen, tú te acuerdes la palabra de Dios. Te acuerdes de la palabra de Dios. Que el único verdadero lo cantamos en este mundo. Y así tú puedas enfrentar al enemigo. Con el poder de Dios, claro. También dijo, Señor. Acuérdense del Señor. Acuérdense que al Dios que servimos es soberano. Tiene todo bajo control. Es grande, que no hay nadie como Él. Y no importa que ellos vengan en contra de todos sus dioses. No importa que los dioses de todas las naciones se levanten contra nosotros. Él puede contra todos. Él puede contra todos porque Él es grande y temible.
¿Por qué? Porque para nosotros Dios es amor. Para el cristiano Dios es amor. Pero que teman los incircuncisos, que teman los inconversos, porque Él les traerá juicio en su futuro. Temible, porque es poderoso en batalla, porque nadie se le escapa en su ira. Verso 15 al 23 de Nehemías 4. Verso 15 al 23 de Nehemías 4. Bueno, después de esas palabras de aliento, la descendencia de Abraham, ahora sí ya podía pelear, ¿no? Ya podían pelear. Bueno, ya oramos, ya sabemos qué hacer, manos a la obra, esperemos el golpe. Y a ver cómo nos toca, ¿no? Porque Dios está con nosotros. Pero de que ganamos, ganamos. Verso 15 al 23. Me voy deteniendo. Dice la palabra de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nada más rápido, no quiere decir que todo el tiempo tenían en su mano la espada, quiere decir que simplemente la tenían cerca de él, aquí, ¿no? En su vaina. Verso 19. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otro. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta y reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y ahí termina el capítulo 4. Bueno, si lo notaron, no hubo una gran sorpresa. Antes del verso 15 ya estaban preparados, ya querían pelear. Bueno, no querían pelear, pero ya se estaban mentalizados para pelear. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que el enemigo nunca llegó. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo nunca llegó a atacar? Pues escuchen, oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, escuchen, pero esto es lo importante, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nehemías dice, fue nuestro Dios quien nos salvó, fue nuestro Dios quien nos evitó una pelea directa, porque ellos dijeron, ¿quién se enteraron? No queremos pelear contra ellos. ¿Por qué? No dice Nehemías, simplemente dice, ya no nos interesa pelear contra ellos. Los queríamos agarrar desprevenidos y ahora ya no nos interesa. Pero Nehemías, siendo un hombre de Dios, dice, yo veo la mano poderosa de mi Señor aquí. Él desbarató su consejo, Él nos ayudó, ya no fue necesaria la pelea. Pero, ¿qué creen? Nehemías aprendió. Pero quizás estos vuelvan a buscar pelea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y trabajar. Pero no solamente trabajaremos, ahora cada quien mantendrá su arma, pero ahora con un plan más estructurado, donde suene la trompeta y estaremos todos juntos para que no nos agarren por separado. Y seguiremos trabajando en la obra, mientras seguimos también preparándonos para lo que el enemigo disponga y para lo que nuestro Dios ordene. Trabajando en la obra y peleando. Y así termina el libro, así termina este capítulo. Trabajando en la obra de Dios sin despegarnos de nuestro compromiso en el Señor. Pero, les dije que íbamos a ver, hay un quinto punto, la oración de juicio, rápidamente. No les quitaré mucho tiempo. No quise esto porque querían verlo en el último capítulo. Vean, verso 4 y 5, Nehemías 4, verso 4 y 5. Esta es la oración completa de Nehemías. Cuando sus enemigos, Sanbalat, Tobías y los demás empezaron a decirle de cosas a todos los judíos. Dice, verso 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro,
que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí Nehemías está haciendo una oración, se llama imprecatoria. ¿Qué es esto? Imprecatoria. Nehemías le está diciendo a Dios personalmente, está orando así: Dios, trae juicio de muerte a nuestros enemigos, a tus enemigos, trae juicio de muerte. ¿Por qué Nehemías hizo esto? Porque de acuerdo a la revelación que ellos tenían, que también es palabra de Dios el Antiguo Testamento, así se tenía que orar en contra de los enemigos del pueblo de Dios, rogando a Dios que les trajera muerte. Ahora, nosotros tenemos que orar así por nuestros enemigos, que quieren atacarnos físicamente o que simplemente se quedan en palabras, hablando de humanos, ¿no? No de las huestes celestiales, de los demonios, pero hablando de humanos, no tenemos que orar porque Dios juzgue sus vidas con muerte o que les vaya mal. Ese no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es a nuestros enemigos regresarle bien por mal, orar por ellos, predicarles el evangelio, amarlos, aunque ellos nos hagan daño. Nehemías oró así, bueno, porque esta era la revelación que él tenía. Pero ahora nosotros tenemos la revelación completa, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y Dios nos dice, oren por ellos, porque si ellos no se arrepienten, les espera algo peor que una muerte física. Les espera algo peor. Por eso nosotros tenemos que orar por la salvación de nuestros enemigos. Porque si creemos que el infierno es real, y creemos lo que la Biblia dice del infierno, entonces el juicio va a ser grande. Por eso hay que orar por ellos, para que eviten ese mal. Resumiendo, hermanos, y ya para terminar, trabajen en la obra de Dios. Los ataques vendrán, el enemigo estará allí, pero tú tienes armas poderosas: la oración, la confianza en Dios, el actuar en fe. Y sobre todo, si aún te llega a tocar tu enemigo y te quita esta vida, recuerda, Dios es tu vengador de sangre. Y Dios, si le place, si es que no lo salva, Dios salva a nuestros enemigos, pero si a Dios no le place salvar a nuestros enemigos, el juicio de ellos va a ser muy grande. Dios no ha olvidado la venganza y te vengará, te vengará. Oremos al Señor.